Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar el día de hoy un estudio de la Biblia en un tema que es muy común escuchar entre las religiones cristianas y entre las doctrinas cristianas. Hay una enorme diferencia a ser religiosos a ser doctrinales, pero el mundo nos percibe como religión porque tenemos dogmas de fe, porque tenemos culto a nuestro Dios. Pero la verdad es que sí hay una enorme diferencia de ser religiosos a ser doctrinales, conforme a la sana doctrina. Pero ese es otro tema. Ahorita lo importante es que hoy podamos analizar, porque es común que en todas las religiones que se dicen tener la Biblia en la mano, la palabra de Dios, todas aseguramos que estamos en la verdad, que conocemos la verdad, y que tenemos a Dios en nuestro corazón, y que tenemos a Dios en nuestras familias, y que Dios está en nuestras vidas. Todos, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, mormones, todos, la luz del mundo, todas las doctrinas evangélicas, los católicos romanos, todas las doctrinas y religiones cristianas, o que tengan el Dios de la Biblia como el Dios de ellos, decimos estar en la verdad y tener la verdad. Ahora bien, vamos a ver la Biblia y vamos a ver los versos de la Biblia, porque no se trata de que entremos a una congregación, a una denominación, o estemos bajo, obviamente, enseñanzas en estos lugares, conforme a teologías particulares de cada denominación o doctrina, conforme, obviamente, enseñanzas bíblicas de los maestros, pastores o sacerdotes, o depende de qué liderazgo tengan en cada una de ellas, sujetos a ellos, cuando nosotros tenemos que haber tenido un encuentro primero con Dios, nacer de nuevo, volver a nacer, a través de nuestro arrepentimiento y a través de la fe, que es un regalo de Dios, a través de exponernos a la palabra de Dios, a través de escuchar las buenas nuevas de salvación, que hay un justo que murió por los injustos, a través de exponernos a su palabra viva y eficaz, donde el Espíritu Santo está actuando en cada alma humana, es a través donde despierta en nosotros esa fe y también en nosotros reconocer nuestra naturaleza pecaminosa para pedirle perdón a Dios, realmente contrictados y realmente ya arrepentidos de una vida equivocada, para poder suplicar por la vida de Cristo sobre nosotros, la entrada del Señor en nuestras vidas, no solo el milagro de la redención y la limpieza de nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro cuerpo con la sangre preciosa del Cordero Santo, sino también la llegada del nuevo nacimiento por la llegada del Espíritu Santo en nuestra vida, colocándonos Dios Padre un corazón nuevo, un corazón de carne donde Dios mismo va a escribir su ley moral bíblica, nos la va a escribir en nuestro corazón, en cada área del corazón espiritual, o sea, en nuestro espíritu. Él mismo la va a estar escribiendo y escribiendo para que nos impacte, para que nos transforme el entendimiento, para que nos ayude a vivir conforme la ley moral de Dios, para no tener consecuencias ya malas por estar pecando, por ignorancia o por estar lejos de Dios. Entonces ya somos libres por eso. Entonces vamos a hablar de la libertad que hay en Cristo. El tema de hoy es la libertad que hay en Cristo, pero nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo, que la única manera de disfrutar enteramente, plenamente y completamente la libertad en Jesucristo es conociendo su verdad. Y la verdad es Él mismo. Él lo dice en Juan 14:6, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces el Verbo encarnado, la palabra viva y eficaz, es Jesucristo mismo. Toma ese lugar, Él se hace presente en ese lugar. Él es quien coloca la palabra en nuestro espíritu. Él es el que nos da vida, entendimiento y gracia para poner por obra su palabra en nuestra vida. Es decir, sujetarnos a sus leyes morales en todas las áreas del ser humano, en todas las áreas, en la sociedad, en la familia, en todos los ámbitos donde interactúa el ser humano en esta creación, para nosotros ser bendecidos por Él y para nosotros no sufrir consecuencias por estar pecando en contra de Dios. Muy bien, entonces esa verdad, Cristo nos aclara que es su misma palabra en la medida que Él mismo nos está llenando y llenando de su verdad. Entonces, los que no tengan la palabra de Dios como la autoridad suprema de revelación de Dios
donde Dios nos limpia con ella, donde Dios nos da crecimiento con ella, donde Dios se revela a sí mismo con ella, es porque no les ha amanecido, no han nacido del Espíritu. Pero todos los que decimos que ya nacimos y que valoramos la palabra de Dios, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. En el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31 dice así la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En esta interacción de texto y contexto y de palabras armadas por Dios, era claro y evidente que les estaba hablando de, como todas las palabras que envió Cristo en todos sus evangelios y en toda la Biblia, que son palabras con mensaje espiritual, que son palabras que son espíritu y son vida. Y siempre ellos querían interpretar todo literal, y es un error querer tener lógica, razonamientos para poder interpretar la palabra de Dios. Necesitamos la inteligencia espiritual del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, para comprender la anchura, la profundidad y toda la grandeza de la verdad de Dios y del amor de Dios. Entonces aquí podemos encontrar cómo los fariseos no entendían que él está predicando la libertad al pecado, la libertad al sufrimiento por el pecado, la libertad a ya no estar sujetos a todos los hábitos pecaminosos que el humano está encerrado, está atrapado hasta que no Cristo viene y lo libera. Pero aquí nos da puntos importantes que sabemos que debemos de vigilar y que debemos de poner atención. Primero, dice que para poder conocer la verdad plenamente, tenemos que permanecer en su palabra. Que para poder llegar a conocer la plenitud, la profundidad, la anchura, la altura de la palabra de Dios, de la profundidad de un tema específico para el ser humano de la palabra de Dios, necesitamos permanecer en Cristo, unidos a la vid verdadera, no por la orillita, no de cerquitas, menos de lejos, porque entonces no podemos entender, porque es espiritual la palabra, para que el Espíritu nos la acomode en nuestro espíritu. No la podremos entender y mucho menos no podremos ponerla por obra. Nada más la oiremos y nos gozaremos, pero no la pondremos por obra. Entonces no habrá fruto de santidad, no habrá fruto de verdad en nosotros, de crecimiento, no pareceremos verdaderos cristianos, testigos fieles de ser hijos de Dios. Entonces lo primero es que dice que permanecer en la palabra que Él nos da, que Él leemos, que Él nos da o nos predica Dios en este tiempo, es la manera de poder crecer a llegar al nivel de ser, aparte de ser redimidos, ser discípulo de Dios, discípulo de Jesucristo, es decir, poder seguir las mismas pisadas que Cristo hizo aquí en la tierra como un verdadero adorador en espíritu y en verdad y obediente a su Padre en los cielos. Un verdadero siervo de Dios Altísimo, inigualable e incomparable, y a esa medida Dios nos está llevando a todos sus hijos para que le sirvamos en espíritu y en verdad y con eficiencia y excelencia. Entonces, permanecer en Él, en su palabra, nos hace ser realmente discípulos de Él, parecernos a Él, y entonces conoceremos todas las profundidades y el misterio del Padre, el misterio del Hijo, el misterio de la Escritura, que dice la misma palabra y dice mismo Cristo, que está oculta para todo el mundo, que no la pueden ver porque no tienen el Espíritu, y que las falsas doctrinas que prometen Espíritu tampoco lo pueden ver porque son falsos espíritus, falsos dogmas, falsos sacramentos, y por eso ellos tienen que seguir teologías aprendidas en seminarios, teologías aprendidas en las mismas enseñanzas de la iglesia, pero no son aprendidas independientemente que sean seminarios o que sean iglesias predicando pastores. El que acomoda a todos el Espíritu de Dios, el que nos abre el entendimiento es el Espíritu de Dios, pero en una forma sobrenatural de milagro. Es un milagro que los que experimentamos millones de almas en el mundo es
estamos maravillados, agradecidos, asombrados del poder de Dios, de la verdad bíblica de todas las epístolas de Pablo donde nos menciona de este milagro, de esto sobrenatural, cómo Dios implanta su palabra, como lo dice Jeremías y Hebreos, que Él mismo escribiría la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, y vemos cómo todos los días Él lo hace de una manera sobrenatural, poderosa, y dejamos de ser, obviamente, seguidores de seminarios, seguidores de iglesia, que nada más lo que nos dicen, como nos lo dicen, ahí vamos como borregos, sino que el Espíritu nos confirma qué es de Él y qué no es de Él, qué desechamos y qué sí obviamente tomamos. Por eso la importancia de tener una buena relación con Dios y no nomás pertenecer a una congregación cristiana, llámese como se llame, y decir que ser la verdad, tenemos que ser testimonio en todas las áreas de nuestra vida, de realmente ser testigos de la verdad, y no porque nos lo dice la iglesia donde estamos, no porque nosotros lo decimos. Eso no nos da testimonio de ser la verdad, sino nuestra vida debe reflejar todos los preceptos bíblicos, morales de Dios para saber que somos de la verdad. Pero entonces, gozar la libertad, dice aquí, que seremos libres realmente hasta que conozcamos la verdad plenamente. Y por eso en otro pasaje ahí en Colosenses dice Pablo que Dios nos irá dando crecimiento y crecimiento en el conocimiento de Él, para que podamos disfrutar de la libertad de Jesucristo, para que no volvamos a caer presos por el yugo de esclavitud del pecado nuevamente, que aquí lo menciona en este pasaje nuestro Señor Jesús. Entonces dice que aquellos que están pecando y van y se confiesan cada domingo y pecan y se confiesan cada domingo, no son libres. Ellos están haciendo autoengaño. Ellos creen que son de Dios porque les pusieron sacramentos. O ellos creen que son de Dios porque un día lo aceptaron por fe en una evangélica. Pero si todos los domingos van al altar a pedir perdón a Dios, a pedir perdón a Dios, a pedir perdón a Dios, por el mismo pecado, es porque no son libres, es porque no han recibido a Dios en su espíritu. Y es porque si lo recibieron han sido groseros, malagradecidos, no están tomándose de la vid verdadera, no están esforzándose para tomar la cruz todos los días y llenarse de oración de Dios, de lectura de Dios para que limpie el alma, transforme el entendimiento, de la presencia de Dios para que la gracia de Dios opere en todo el ser de estos hijos y puedan entonces vencer toda tentación. Son irresponsables, son inconstantes, son indoctos, son malos testigos de Cristo que sí hay en las congregaciones de Cristo, pero están en riesgo, no son libres. Por eso el que verdaderamente es libre es un verdadero hijo de Dios. Entonces, la iglesia verdadera no es la que viene del primer siglo. La iglesia verdadera no es la que tiene un trasfondo histórico en secuencia del primer siglo. La iglesia verdadera es la que sostiene Dios con su espíritu, y esa iglesia está firme delante de Dios, humillada delante de Dios, y que día tras día carga la cruz para llevar la gloria de Jesucristo a toda criatura, para llevar el mensaje de salvación a todas las personas, empezando con el testimonio fiel de santidad y de verdad en su vida, y luego con las palabras de la Biblia usadas como obrero fiel, sin adulteraciones ni manipulaciones, ni nada que quieran ellos sujetar, sino el evangelio puro para predicar tal y como está escrito y tal y como el Espíritu nos enseña a compartirlo, porque el Espíritu es el que toca las almas, porque el Espíritu es el que convence a las almas que necesitan rendirse a Cristo para salvarse. Nosotros predicar el evangelio tal y como nos ha sido enviado y nos ha enseñado el Espíritu de Dios. Entonces, ser de la verdad, estar en la verdad, para disfrutar de la libertad de Cristo, tenemos que nosotros hacer una evaluación y no tenemos que estar confiados que porque nacimos una vez en Cristo, porque estamos en la iglesia supuestamente la única, porque estamos en la verdadera, porque nos prometen ahí libertad y nosotros no disfrutamos de ninguna libertad y seguimos esclavos del pecado. Es para que nos demos cuenta que estamos muy lejos de la misma verdad que decimos tener. Entonces, por eso no somos libres. Ahora bien, dice Romanos capítulo 6, verso 16, ¿no sabes que si se someten algunos como esclavos para obedecerle en esos términos de esclavitud, son esclavos de aquel a quien ustedes obedecéis? Sea el pecado para muerte espiritual o sea de la obediencia para la justicia de Dios. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado antes, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado,
Y ahora libertados ya del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia, y hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre sobre la justicia, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aún y que esta iglesia a la que le está predicando Pablo, y que aquí Pablo nos está predicando por el Espíritu Santo a toda la humanidad en este tiempo, que quieramos leer este pasaje, oír esta predicación usada por un siervo que su espíritu está respaldando esa palabra para colocarlo en los corazones, porque es el único que puede hacer salvar y convencer al mundo de pecado. Entonces aquí nos está diciendo Pablo claramente, y le decía a la iglesia de Roma, que es toda la iglesia de Cristo para que nos quedó para todos, que es importante entender que nosotros, aunque éramos esclavos del pecado antes de Cristo, ahora somos esclavos de Cristo por amor, para ser siervos de la justicia de Dios, es decir, para que nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras formas de hablar, las palabras que usamos al hablar, nuestras intenciones en las interacciones con todas las personas, familia, amigos, compañeros de trabajo, en todas las áreas, prestadores de servicio, en todas las áreas del ser humano, nuestras intenciones son buenas, con temor de Dios, con amor de Dios y con sabiduría de Dios, para hacer el bien, aunque nos hagan mal, daremos bien, porque venceremos el mal con el bien, porque ese es un principio moral que Dios nos pide. Entonces esa palabra es de verdad, y esa verdad a mí me hará libres para no estar sujeto a resentimientos porque me hicieron mal, para no estar sujeto a odios porque me hicieron mal, para no estar sujeto a tristezas, de rencores porque me hicieron mal, sino que yo tomo esa verdad que Dios dice que yo haga bien, y como yo le hago bien a aquel que me hace mal, Dios me recompensa con su paz, Dios me recompensa con su amor, Dios me recompensa con muchas formas, de la cual yo tengo el fruto de un verdadero creyente, el fruto de Dios de un verdadero hijo de Dios. Y entonces no estoy esclavo de aquel pecado aún y me hayan atacado, porque no odio, porque no estoy envidiando, porque no estoy peleando, porque no estoy devolviendo mal por mal, sino bien. Me tratan mal, los trato bien, me agreden y yo los bendigo, me maldicen y yo los bendigo y los pongo delante de Dios para que les ayude y los salve. Ese es un verdadero, donde la verdad de Dios se hizo patente en acción, no nada más en lectura, en el momento de la crisis y de enfrentar una situación así, y el fruto que damos al nosotros presentarnos en esa situación y vencer la tentación de dar mal por mal, es donde nos vemos si estamos en la verdad y si realmente somos libres. Pero ese es un pequeñísimo ejemplo de los miles que hay en las cuales nosotros podemos evaluar si realmente estamos con el libertador que es Cristo y si realmente su palabra, que es la que nos limpia y nos libera y nos fortalece, está actuando en nuestra vida como principio moral de todas las acciones, decisiones y pensamientos que yo tenga o tenga cada hijo de Dios, para que sea esa nuestra única regla moral a seguir y nuestra regla de conducta a seguir. Entonces también decía aquí que así que antes todos los miembros, la lengua y todos los miembros los usábamos para iniquidades y pecados, ahora los vamos a usar para bendición y santificación. Pero dice aquí clave y final, que es importante, dice que porque ya somos libres del pecado y ahora somos siervos de la justicia, nuestro fin o nuestro propósito en todo este proceso con Dios, con Cristo, es que seamos santificados, santificados, santificados. ¿Y cómo somos santificados? Que se nos va a poner una areola arriba y vamos a tener las manitas así con carita de piedad. No, en que todas las acciones que vamos a hacer son justas. Todas las decisiones que vamos a tomar es conforme la palabra de Dios nos dice. Todas las palabras que saldrán de mi boca son de edificación a los oyentes, son de gracia de parte de Cristo para los oyentes. No son de rencor, no son de dolor, no son de ataque, no son con malintenciones. No, es totalmente ahora un miembro usado para la alabanza de Dios, para amar a Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios esta lengua, y asimismo hablar de su palabra sin adulteraciones, y asimismo hablar de la persona de Dios Padre, Dios Hijo, con todo el poder del Espíritu Santo. Entonces es importante que ese proceso de santificación lo cumplamos todos los días,
hasta el día que, como Pablo dijo, ya me dijo Dios que terminó la carrera, que guardé la fe fielmente y me reservó una corona, ya me lo dijo, ya tiene una corona mía, ya me voy, Timoteo, le decía. Así, hasta ese día que nos va a recoger Dios o que nos va a arrebatar Dios, hasta ese día tenemos que ver el progreso de santidad, el progreso de nuestra moral y conducta en todas las áreas de nuestra vida. Un progreso continuo, no nos podemos estacionar nunca en Cristo, no podemos, no debemos y no tenemos que permitirlo, porque eso es desviarnos. Tenemos que avanzar y avanzar y avanzar, por más empinada que sea la vereda, la subida y la montaña, por más conflictiva y por más adversidades que tenga ese camino de subida, por más obstáculos que haya, tenemos con la ayuda de Dios el poder para vencer y tenemos que seguir. Entonces es importante entender que porque el fin de esa santificación dice aquí que es la vida eterna. Conozco muchas religiones o gente que cree porque dice la Biblia que si crees en Jesús ya tienes vida eterna. Y con ese verso se quedan y andan pecando y siguen esclavos del pecado. Pero dicen, yo creo en Jesús y si yo creo en Él tengo vida eterna. Yo recibí sacramentos, yo tengo vida eterna. Yo creo en Él, yo tengo vida, yo no soy tan malo. Ellos mismos ponen sus reglas para medirse su moralidad, si son buenos o son malos. Ellos mismos saben qué es bueno y qué no es malo, qué a Dios aprueba o no aprueba. No conocen la palabra de Dios, no conocen al Dios de la palabra en el Espíritu, no tienen una relación íntima para conocer los misterios del Padre y el Hijo continuamente creciendo en Él, permaneciendo en Él, para ser verdaderos discípulos y verdaderamente libres. No lo conocen, pero sí se confían en sus propios entendimientos, en sus propias afirmaciones y hasta en sus propias enseñanzas equivocadas de sus doctrinas falsas. Pero no son verdaderamente libres. Y eso les debe de llamar la atención. Si estás prisionero de un pecado, si estás fumando y sigues fumando, eres prisionero de eso. Si estás tomando alcohol, eres prisionero de eso. Si sigues peleando con tu esposa, eres prisionero de eso. Si sigues viendo a las mujeres que no te pertenecen, que no estás casado o teniendo algún contacto inadecuado con ellas, hasta relaciones, estás prisionero de eso. Si estás viendo pornografía, no terminamos la lista. Y en las cosas más sencillas, si eres indiferente como padre de familia, tu responsabilidad de cuidar, amar y guiar a tus hijos en el camino del Señor y en todos los caminos de esta vida conforme a las leyes del Señor para que le vaya bien a tus hijos, estás en pecado. Y no terminaríamos. Dice 2 Corintios capítulo 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dice la Biblia que en Él somos uno en el Espíritu, con el Señor somos uno. Pero dice que donde está Él hay libertad. Entonces, ¿por qué aquellos que dicen que ya tienen a Dios creen que porque les echaron agua o porque se metieron al río ya lo tienen? O porque un día dijeron, ven y entra a mí, ya lo tienen. Cuando su vida no está dando fruto de que lo tienen. Su vida no sigue siendo esclava del pecado. Su vida no está siendo en santificación constante. Su vida no está creciendo en el poder de Dios en santidad. ¿Por qué están creyendo lo que las falsas doctrinas dicen? Porque ellos mismos se autoengañan con falsas doctrinas propias también, de propia sabiduría bíblica de cada uno de ellos. ¿En qué se están confiando cuando no es así? Si donde está el Espíritu de Dios hay libertad al pecado, ¿por qué se confían de que Dios lo tienen si comen un pedazo de pan? Y ahí se ha metido Dios. No, ahí sí no se mete Dios. Y Dios no permanece en un corazón pecador. Él se aparta. Dios habita nada más en la santidad. Él es santo, santo, santo. Él mismo se separó de su Hijo Santísimo, Jesucristo. Él se separó de Él en el momento que cargó los pecados de la humanidad en la cruz. Abandonó a su Hijo porque no puede estar donde está el pecado. Él es todo limpio y puro. Más que las estrellas mismas, más que la limpieza misma, dice la Biblia. Es algo que no podemos comprender de tan limpio y tan puro que Él es. Es más, su pureza destruiría toda la creación si se revelase a sí mismo en esa magnitud de su poder, en su santidad, en su pureza, porque hay corrupción en todas partes. Entonces, aquí es importante entender que no debemos malconfiarnos. Si decimos que tenemos a Dios, tenemos que ser libres si lo tenemos. Tenemos que estar en la verdad, siendo libres de pecado. Entonces, con eso de que también ya pecamos, como dice el apóstol Juan, estamos confesándonos los mismos pecados cada semana, creyendo que todos somos pecadores.
Y por eso sí es verdad que todos somos pecadores, sí es verdad que todos fallamos, pero fallamos porque en lugar de orar 3 horas al día, oramos 2. Fallamos porque en lugar de leer 7 capítulos, leemos 3, tenemos que pedir perdón por eso. Fallamos porque tenemos que evangelizar a las criaturas en todas partes y a veces lo dejamos de hacer, estamos fallando y le pedimos. Fallamos porque después de un mes de mantenernos en la paz de Él, nos descuidamos en la oración y en el ayuno y nos agreden y contestamos igual, pero en ese momento nos entristecemos haber herido a Dios y lo buscamos, nos postramos y le pedimos perdón por haber hecho ese acto en ese momento. No somos los mismos, corremos a pedir perdón para que no nomás ya sea un mes que estemos en victoria, ahora 2 meses y luego 3 meses y luego todo el año y luego ya toda la vida. Nadie nos va a tumbar de ese espíritu de mansedumbre, de ese espíritu de paz, de ese espíritu de amor, de ese espíritu de paciencia para no contestar como éramos antes, que pudimos haber caído por un descuido espiritual. Entonces, ¿por qué confiarnos en que estar confiándonos porque todos pecan? No. Los que están haciendo iniquidad y sirven de tropiezo, dice Mateo 13, que son los primeros que va a quemar Dios de su reino. De su reino va a ser un quemadero primero. Porque haber recibido la verdad y jugar con ella, pisotear la sangre del Cordero, es algo gravísimo. Para ellos les va peor que todos los de Sodoma y de Gomorra. Para ellos les va peor que todo aquel que no conoció a Dios y murió sin Dios. Van a tener un tormento peor aquellos que conocieron a Dios y se están burlando y creen que se pueden burlar o creen que pueden pisotear la sangre del Cordero. Dice Gálatas 5:1, estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y ya no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando Pablo predica esto, y cuando Cristo nos predica todo lo mismo, es claro y evidente que aunque yo haya nacido del Espíritu, que aunque yo haya nacido de nuevo, que aunque un tiempo haya estado libre porque permanecí firme en la vid verdadera, y estaba llevando como pámpanos fruto, me descuido, me alejo de la vid por el pecado, me descuido en mi disciplina espiritual de oración, me debilito espiritualmente en la guerra espiritual diaria contra mi pecado que mora en mi carne y contra los ataques de Satanás que viene a derribarme aún peor. Y en esa batalla espiritual estoy descuidado, estoy vulnerable, puedo caer terriblemente. Es por eso que dice, estad firmes, permanezcan firmes, peleen todos los días, tomen la cruz todos los días, avancen, hasta que no lleguen a la gloria del reino, sigan avanzando en fidelidad a Dios. No se descuiden, no bajen las manos, pongan las rodillas cansadas y enderécenlas, y levanten sus manos cansadas a alabar a Dios. Y es exigir, y exigir, y exigir por amor a nosotros, Dios. Entonces es importante no sujetarnos a lo contemporáneo, ni a cualquier doctrina contemporánea moderna, de que como quiera todos vamos al cielo si no hacemos mal. No, esto se trata de hacer el bien todos los días y glorificar a Dios todos los días y crecer en su verdad todos los días. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la Biblia, la de la libertad, sin adulteraciones, y persevera en ella, no siendo solamente oidor olvidadizo, sino hacedor de esa obra, este será bienaventurado en lo que hace. No es suficiente oír la verdad, no es suficiente conocer la verdad. Si no la ponemos por obra, no somos libres. Nada más somos oidores de la verdad, pero no somos hacedores de la verdad, por lo cual no somos discípulos de Cristo. No hemos llegado a permanecer en su palabra para llegar al nivel de discípulo, o sea, que nos parezcamos a Él, que estamos siguiendo sus pisadas. Entonces no soy libre y no somos libres. Y entonces nos debe de preocupar de aquí hasta el infierno, porque para allá va nuestro camino, para que podamos entonces tener la mirada solo arriba hacia el cielo, porque somos libres. Si no somos libres, estamos terriblemente en riesgo de condenación. Dice 1 de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Repito, tantas gentes cristianas de todas las denominaciones dicen, yo soy libre, yo lo tengo, y cantan cantos de alabanza, yo soy libre, y dicen, Cristo mora en mí, y Cristo me ha hecho más que vencedor, y recitan textos y textos y textos y textos, pero no se hacen vivos y eficaces en sus vidas,
porque no están siendo fieles a Dios, no están buscando disciplinadamente a Dios para llenarse del poder de Dios y poder entonces que se haga viva y eficaz esa palabra de bendición en sus vidas. Y entonces siguen esclavos de multitud de pecados y no pueden crecer en la verdad, no pueden crecer en la santidad y al final de cuentas no van a poder entrar al reino de los cielos. No tendrán herencia con Dios porque Dios lo dice en su palabra. Por consiguiente, no se trata de qué iglesia perteneces o qué iglesia pertenezco yo. No se trata de que si tú vienes del primer siglo y la puedes tú respaldar con tantas historias y personajes de la historia, eso no te va a salvar. A mí me va a salvar y a ti, que tengamos al Salvador en nuestro espíritu, que el Salvador de toda la gloria, Jesucristo, more en nuestro corazón, que el Dios de toda gloria, el Padre de todos los espíritus, sea nuestro Padre celestial, al único que buscamos en espíritu en verdad a través de Cristo, y al único que el Espíritu Santo nos enseña a adorar y alabar en espíritu y en verdad. A ningún otro, ni a los ángeles, ni a seres aparecidos, a nadie veneramos, a nadie nos les postramos, a nadie lo prohíbe Dios. Dios es un Dios celoso, y Él merece gloria y honra, porque es el único que nos ha bendecido, es el único que nos ha amado, es el único que ha entregado todo hasta la gota de su sangre por nosotros. Entonces, eso, hacer prácticas equivocadas es no tener la verdad, es no conocer la verdad, es no ser libres. Y confiarnos que todos somos pecadores, que al cabo va a haber un purgatorio. Mentiras, no hay purgatorios. El que no se vaya en santidad aquí no tiene parte y suerte con Cristo. Entonces es bien importante entender que la verdad es Él y que nosotros tenemos que ser testimonios de que Él mora en nosotros con poder. No nada más por decirlo, con poder. Y es en todas las fricciones, interacciones interpersonales, en todos los ámbitos del ser humano donde interactuamos, donde podemos nosotros evaluar qué tan libres somos. Dios les bendiga, hermanos. Hasta aquí llegamos. Hasta la próxima.